Prólogo. El susurro del bosque. Dicen los ancianos que hay bosques que nacen de la tierra, y otros que emergen de algo mucho más antiguo y oscuro. El bosque de los susurros, como lo llaman quienes aún se atreven a pronunciar su nombre, no está marcado en los mapas, no necesita estarlo. Su presencia se siente en la piel, como un escalofrío que nace en los huesos y se arrastra hasta el alma. Cuentan que, hace siglos, en lo profundo de esas sombras entrelazadas, ocurrió algo que despertó el odio del bosque, o quizás algo que el bosque mismo engendró. Desde entonces, ningún pájaro canta allí, ningún animal entra voluntariamente. Los árboles se retuercen como si gritaran en silencio, y el viento que pasa entre sus ramas no sopla, susurra, nombres, advertencias, maldiciones. Los niños del pueblo son criados con historias de advertencia, todas con un mismo mensaje: no tomes el sendero entre los robles negros, no mires detrás de los árboles más viejos, y nunca, nunca hables con quien tenga ojos demasiado claros. Pero como todas las leyendas, esta también fue ignorada, y cuando una madre envió a su hija al otro lado del bosque, con una cesta y una capa roja como la sangre, el bosque despertó, y recordó, y esperó, porque hay caminos que no se recorren con los pies, sino con el alma, y hay criaturas que no comen carne, sino recuerdos, inocencia, y miedo. Y así comienza esta historia, bajo una luna marchita y entre raíces retorcidas, donde una niña de capa escarlata camina hacia su destino, sin saber que alguien, o algo ya la sigue desde hace mucho. Capítulo 1. La promesa del bosque. Antes de que la luna brillara sobre el bosque, antes de que los árboles aprendieran a susurrar nombres, había un camino, un solo sendero, serpenteante y estrecho, que cruzaba la espesura como una cicatriz. Nadie lo recorría ya, nadie, salvo los que no tenían elección. Caperucita lo miró desde el límite del claro. Vestía su capa roja, tejida con hilo bendecido por su abuela y bordada con símbolos que no entendía del todo. Su madre le había dicho que no se detuviera, que no mirara atrás, y sobre todo, que no hablara con nadie. El bosque no tenía oídos, pero prestaba atención. Llévale esto a tu abuela, había dicho su madre, entregándole la cesta y un frasco oscuro sellado con cera. Pero no lo abras, no importa lo que oigas, no importa lo que veas. Caperucita no preguntó por qué, porque ya lo sabía, su abuela estaba enferma, pero no de fiebre, no de vejez, sino de algo que había dormido mucho tiempo bajo la casa, bajo las raíces, y que ahora despertaba, susurrándole cosas. La niña caminó. El crujido de las hojas bajo sus botas era lo único que rompía el silencio. No había pájaros, ni grillos. El sol, aunque aún colgaba en el cielo, se sentía lejano, como si no quisiera mirar lo que estaba por pasar. El bosque olía distinto, a tierra vieja, a carne húmeda, y entonces, después de una curva imposible que no recordaba, lo vio. Una figura de pie, junto a un árbol partido, alta, muy alta, con una silueta humana, pero torcida, cubierta por un abrigo de sombras que parecían respirar. No se movía, no hablaba. Solo estaba allí. Caperucita siguió caminando, y la figura la siguió. No con pasos, con presencia. Cada vez que miraba hacia atrás, no lo veía, pero sentía su sombra avanzar, estirarse como una promesa rota. Apretó el medallón que colgaba de su cuello. Su madre le había dicho que lo tocara cuando sintiera miedo. Pero ahora el miedo no se sentía como un escalofrío, se sentía como memoria, como si ya hubiera caminado ese camino antes, como si ya hubiera encontrado esa figura antes, y como si, en otra vida, hubiera hablado con ella. ¿Sabes mi nombre?
susurró una voz, sin boca, sin dirección. Caperucita no respondió. Solo caminó más rápido, más profundo, más oscuro, porque el bosque, ese día, la estaba esperando. Capítulo 2. El encargo. La mañana había nacido sin sol. El cielo era un manto grisáceo, como si el mundo estuviera cubierto por la piel de un cadáver gigante. Las nubes colgaban bajas, y un rocío espeso cubría los tejados del pueblo de Roben. Las chimeneas apenas humeaban, no por falta de fuego, sino por el silencio impuesto por algo que todos sentían y ninguno nombraba. Dentro de una casa construida con piedra negra y madera vieja, la niña de la capa escarlata terminaba de atar su cestita. Era una cesta de mimbre, forrada con un paño rojo desteñido, y en su interior llevaba pan duro, una sopa espesa aún caliente, y un pequeño frasco de vidrio con gotas de un líquido ámbar. La niña no preguntó qué era, y su madre no se lo ofreció. Su madre, una mujer de rostro tenso y manos huesudas, no apartaba la mirada de la ventana. Estaba de pie junto a la chimenea, observando los árboles lejanos. No hablaba mucho desde que el padre de la niña desapareció en el bosque hacía 3 inviernos. No se había llorado su muerte, porque nunca se encontró el cuerpo. Toma el sendero de las piedras blancas, dijo la madre sin mirarla, no te detengas, no hables con nadie, no entres en el claro del roble hueco, y si oyes algo, no respondas. La niña asintió en silencio. Cuando llegues a casa de tu abuela, no llames, abre y entra, si está dormida, no la despiertes, deja la cesta junto a su cama y regresa antes de que caiga la noche. ¿Lo entiendes? La niña asintió de nuevo. Entonces, la madre se agachó y, por primera vez en semanas, la miró a los ojos. Los suyos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido. Le colocó un medallón de hierro frío alrededor del cuello, en forma de ojo, antiguo, oxidado, con un símbolo grabado que parecía moverse si se miraba mucho rato. Si algo te sigue, si algo te susurra, pon la mano sobre el medallón y reza las palabras que te enseñé. La niña cerró los dedos alrededor del talismán y repitió en voz baja, por la sangre que nos une, por la sal de nuestras lágrimas, que lo que no respira no me toque, que lo que no vive no me vea. La madre le colocó la capucha, le besó la frente con labios helados, y abrió la puerta. Un viento áspero se coló en la casa como una lengua de hielo. Afuera, el bosque esperaba. Caperucita cruzó el umbral sin voltear la mirada. Cada paso sobre el barro era una decisión. El camino de piedras blancas era estrecho y húmedo, y los árboles se inclinaban como si quisieran escuchar sus pensamientos. A lo lejos, en lo profundo del bosque, un cuervo graznó 3 veces. A partir de ese momento, ningún sonido fue natural. Capítulo 3. El bosque vivo. Los primeros pasos en el bosque fueron acompañados solo por el crujir de las hojas muertas bajo sus botas. El sendero de piedras blancas se estrechaba con cada metro, tragado lentamente por la maleza y las raíces como dedos huesudos que querían ocultar todo rastro de camino. La luz del día, ya tenue, se filtraba entre las ramas como una red de sombras afiladas. Caperucita avanzaba con el rostro bajo su capucha, pero sus ojos recorrían cada rincón, a su alrededor. Los árboles no eran árboles comunes, sus troncos eran tan gruesos que parecían haber estado allí desde antes de que existieran los hombres. Tenían grietas profundas, hendiduras como bocas, y marcas, símbolos extraños tallados con precisión inhumana. Algunos eran espirales, otros, ojos sin párpados. Uno de ellos palpitaba, o eso creyó ver. El aire tenía un olor metálico, como a sangre seca, mezclado con humedad y hojas podridas, y el silencio, no el silencio natural del bosque, sino uno que parecía impuesto por una fuerza invisible. No había pájaros, ni insectos, solo un leve susurro, constante, que no venía de ninguna dirección en particular,
parecía moverse alrededor de ella. «¿Vienes a jugar?», murmuró una voz, tan baja que pudo haber sido su imaginación. Caperucita apretó los dedos sobre el medallón colgado de su cuello. La voz se calló. A mitad del sendero, se detuvo frente al roble hueco, aquel del que su madre le había hablado. Era tan ancho como una casa, y su interior era una caverna oscura, negra como la tinta. Alrededor, el suelo estaba desnudo, ni musgo, ni hojas, solo tierra agrietada. Algo en ella la obligaba a mirarlo. Una sensación tiraba de su estómago, como si su sombra quisiera entrar aunque su cuerpo no lo hiciera. Se obligó a seguir caminando. Más adelante, los árboles parecían cambiar de posición sutilmente. Uno que antes estaba detrás de ella, ahora parecía a su lado. Las ramas más altas crujían sin viento. En un momento, creyó ver una figura de espaldas, entre dos abedules. Llevaba una capa, roja como la suya, pero cuando parpadeó, ya no estaba. A su derecha, una hilera de piedras formaba un pequeño círculo. Dentro, un conejo muerto, abierto en canal, sus órganos dispuestos en formas precisas, demasiado limpias para ser obra de un animal. Caperucita. El susurro era claro esta vez. Su nombre, desde algún rincón del bosque. Una voz arrastrada, familiar. Su padre. Se giró. Papá. Pero no había nadie, solo árboles. Y en un tronco cercano, lo vio, tallado con uñas o cuchillo, el nombre Robin, seguido de un dibujo, de una niña con capa, y algo grande tras ella, algo con garras. El viento cambió. Trajo un aroma dulzón, corrupto, pan y carne. La niña aceleró el paso, la cesta temblando en su brazo. Sus ojos buscaban el final del bosque, pero no había final, solo más sombras, más susurros y pasos, no suyos. Capítulo 4. El encuentro. El bosque comenzaba a cerrarse más sobre sí mismo, como si sintiera la presencia de la niña y deseara ocultarla del mundo, o, quizás, de sí misma. Las ramas se entrelazaban sobre su cabeza formando una bóveda densa, viva, que bloqueaba la escasa luz del cielo gris. El mundo se volvió sepia, envuelto en sombras vibrantes y retorcidas. Caperucita sentía el peso del silencio en el pecho, como si caminara bajo agua espesa. Sus pasos eran cada vez más lentos, no por cansancio, sino por una intuición profunda que no sabía explicar. Había algo más en ese bosque, algo que respiraba con ella. Fue entonces cuando lo vio. Primero, solo una silueta entre los árboles, inmóvil, demasiado erguida para ser un tronco, demasiado delgada para ser humana, un destello de ojos pálidos, casi plateados, entre la negrura. No se movía, no avanzaba, solo estaba allí, mirándola. Caperucita apretó la cesta con fuerza y siguió andando sin apartar la vista del suelo. Pero tras unos pasos, al alzar la cabeza, él estaba ahora delante de ella, en medio del sendero, como si se hubiera deslizado a través del aire, un hombre, alto, delgado, cubierto por una capa oscura que le llegaba hasta los tobillos. Su piel era blanca como la ceniza, y sus ojos parecían dos lunas pequeñas, brillando con una luz malsana. Sonreía, pero era una sonrisa sin alegría, solo dientes, sin alma. «Buen día, niña», dijo con una voz tan suave como el terciopelo desgastado. «¿Viajas sola por este bosque tan inquieto?» Ella no respondió. «No temas, yo también camino este sendero. El bosque es viejo, tiene hambre de compañía». La niña retrocedió medio paso. Él ladeó la cabeza, curioso. «¿Acaso no te han dicho que es peligroso hablar con extraños?» «Sí», susurró ella por fin, «y también que los ojos claros no siempre ven, solo acechan». El hombre sonrió más ampliamente. «Tu madre tiene buena memoria, y tú, recuerdas lo que tu sangre guarda».
El corazón de Caperucita latía con fuerza, el medallón ardía bajo su blusa, como si reaccionara a la presencia del desconocido. ¿Quién eres? Muchos nombres, muchos rostros. Hoy soy un viajero, mañana, quizás, un recuerdo. Pero una vez, fui algo más. Hizo una pausa. El silencio lo rodeaba, como si incluso el bosque esperara su próxima palabra. Conocí a tu padre, sabes. Hablaba como tú. Firme, valiente. Me entretuvo por días. Ella tembló, sus manos crispadas sobre la cesta. Él olía a tierra húmeda y flores marchitas. ¿Qué le hiciste? Nada que no mereciera, dijo el hombre. El bosque le ofreció lo que buscaba. Como hace con todos. Caperucita retrocedió. El camino se dividía más adelante, y lo sabía, el sendero derecho llevaba a un claro maldito. El izquierdo, al arroyo que llevaba a casa de la abuela. El hombre alzó una mano, sin moverse de su lugar. No corras, no aún. Si tomas el camino equivocado, verás cosas que no quieres. Pero si eliges bien, tal vez llegues a tiempo. Ella lo miró una última vez. Sus ojos la atravesaban como cuchillas. Entonces giró el rostro y corrió. No miró atrás. Los árboles zumbaban. El aire pesaba. El sendero bajo sus pies temblaba. Pero no se detuvo, ni siquiera cuando escuchó, detrás de sí, una voz suave, y cada vez más lejana. Corre, pequeña, corre, el bosque y yo. Disfrutamos del juego. Capítulo 5. La cabaña, silenciosa. El bosque comenzó a abrirse lentamente, como si se rindiera ante la insistencia de la niña. Las sombras seguían largas, pero la densidad de las ramas aflojó su puño. El aire, aunque aún húmedo, se sentía más respirable, y entonces la vio. Allí estaba, al otro lado del arroyo, la cabaña de su abuela. Parecía más pequeña que en su recuerdo, más vieja. Las tejas estaban cubiertas de musgo negro, las ventanas cerradas con tablas, y el humo que alguna vez salía alegre por la chimenea, no existía. Todo estaba inmóvil, demasiado. El portón de madera crujió cuando lo empujó. El jardín, antaño lleno de flores silvestres, era ahora un campo de espinas secas. Caminó con pasos suaves, cada uno más lento que el anterior. Hasta llegar a la puerta, recordó las palabras de su madre. No llames, abre y entra. Si está dormida, no la despiertes. Tomó aire, estiró la mano y empujó la puerta. El interior olía a encierro, a aceite rancio y leña mojada. Todo estaba oscuro, salvo por una vela encendida en la mesita junto a la cama. Las paredes estaban cubiertas de cruces de madera talladas a mano. Algunas estaban partidas, otras colgaban torcidas. Algo las había arañado. En la cama, bajo varias mantas, había una figura, muy quieta. Abuela, susurró. La figura no respondió. La vela chisporroteó. Caperucita dio un paso, luego otro, hasta estar a su lado. No podía ver bien su rostro. Solo una silueta entre las sábanas. He traído tu comida, dijo, dejando la cesta junto a la cama, y el frasco. Se inclinó, con el corazón tamborileando, y apartó un poco la manta. El rostro no era el de su abuela. La piel, aunque arrugada, era extraña, grisácea. Las uñas, largas. Los labios, resecos. Y los ojos, estaban abiertos, muy abiertos, demasiado, y no parpadeaban. Caperucita dio un paso atrás. Quiso gritar, pero una sombra se movió al otro lado de la habitación. No venía del cuerpo, sino del rincón más oscuro, donde colgaban viejas cortinas. De allí emergió una figura alta, más alta de lo que un humano debería ser. La misma silueta del bosque, pero esta vez no tenía rostro humano. Su cabeza era la de un lobo. Una máscara. Quizás. O no.
El ser habló. Su voz más grave, más arrastrada. Llegaste antes del anochecer. Muy sabia, muy obediente. Tu madre te entrenó bien. ¿Qué hiciste con mi abuela? Ella duerme, en una habitación más profunda. Un sueño. Frío. El ser dio un paso hacia adelante. La cabaña crujió. ¿Y ahora qué harás, niña? Ella desenvainó, de entre los pliegues de su capa, una pequeña daga de hueso, grabada, vieja. El medallón en su cuello brilló con un calor blanco, lo que mi linaje dicta, y entonces el lobo sonrió, con respeto, con hambre, que comience el verdadero cuento. Capítulo 6. El nombre del lobo. El lobo no se movía, no necesitaba hacerlo. Su mera presencia llenaba el aire, lo espesaba, parecía crecer entre las sombras como una raíz vieja, viva, extendiéndose por las paredes y los suelos de la cabaña. Caperucita no bajó la daga. El medallón brillaba sobre su pecho, iluminando apenas las líneas talladas en el suelo, un círculo roto, símbolos que su madre le enseñó a nunca pisar. ¿Qué eres?, preguntó, su voz temblando entre coraje y miedo. El lobo inclinó la cabeza, su hocico se abrió ligeramente, sin revelar dientes aún. Una pregunta peligrosa, pero justa. Dio un paso adelante y la madera crujió como si gimiera. Soy antiguo, más antiguo que el nombre que llevas. Fui susurro en los oídos de los reyes dormidos, fui hambre en las entrañas de los hombres buenos. Yo era el cuento antes del lenguaje, y tu sangre, tu linaje, me encerró en forma de historia. La vela parpadeó. Las cruces talladas en las paredes vibraron levemente. Un viento sin origen sopló entre las tablas de la casa. Eres solo un cuento, dijo Caperucita, con los labios apretados, una advertencia para los niños, y no es eso lo que más temen los hombres, las advertencias que ignoran. El lobo estiró una mano, una garra, una extremidad ambigua entre lo animal y lo humano. Tu abuela no me encerró con cadenas, lo hizo con palabras, selló mi nombre en las raíces del bosque, tu madre custodiaba el conjuro, y tú tienes la llave. Caperucita sintió el peso del medallón latir como un segundo corazón. ¿Qué quieres de mí? El lobo no respondió. En su lugar, alzó la otra mano, y de su palma brotó un humo oscuro que formó imágenes en el aire, su madre, huyendo bajo la lluvia, su padre, enfrentando a una sombra similar, la abuela, en un claro, rodeada por fuego. Ya lo sabes, quiero que pronuncies mi nombre, una vez, no para liberarme, sino para recordarme. Eso es todo lo que necesita una historia para volver a caminar. Caperucita cerró los ojos, el círculo del suelo ardía ahora levemente, como si respirara. Sentía la palabra detrás de los dientes, una sílaba antigua, un eco que había heredado en el vientre. Si la decía, algo cambiaría, para siempre. Abrió los ojos. Yo no vine a recordar, vine a terminar lo que ellas empezaron, y con un grito, clavó la daga en el centro del círculo. El suelo tembló. La cabaña aulló como si fuera un animal herido. Las cruces se partieron al unísono. El fuego de la vela se alzó como una torre blanca. El lobo rugió, no de dolor, sino de risa. Pequeña, aún no entiendes, ya lo has dicho, y entonces, en la penumbra, el nombre retumbó en su mente, como un trueno inverso. Urcalan, el lobo del umbral. La cabaña se vino abajo. Capítulo 7. Bajo las raíces. Caperucita despertó entre cenizas. No había cabaña, no había techo, ni lobo. Solo un campo gris. Árboles marchitos torcidos hacia el cielo como manos petrificadas, y el olor, denso, como tierra húmeda y carne seca. El medallón seguía en su pecho, pero su luz se había apagado. La daga estaba hundida hasta la empuñadura en la tierra bajo ella, aún palpitante. Se incorporó con dificultad. Sus oídos zumbaban.
pero escuchaban algo más, un latido, lento, gigante, como si el corazón del bosque hubiese despertado. Una voz suave, casi humana, le habló desde abajo: «Aún no has terminado, hija del eco». Ella se puso de pie. Del suelo emergía una grieta, abierta como una herida viva. Un túnel descendía entre raíces enormes y oscuridad líquida. No había elección, solo la verdad que la esperaba al fondo. Descendió, a cada paso, el calor del suelo aumentaba. Las raíces pulsaban, como venas. Oía susurros en un idioma que conocía sin comprender, y entonces llegó al fondo, una caverna inmensa, como una catedral construida por algo ciego. Allí, entre los pilares orgánicos, yacía un tronco hueco, abierto como un altar, y dentro de él, su abuela. Pero no dormía. Estaba fusionada al tronco, como si la madera la hubiese absorbido. Su rostro estaba tranquilo, en paz. Caperucita no sabía si llorar o gritar. Dio un paso adelante, pero la voz regresó. Esta vez desde todas partes. Ella se ofreció, como lo hizo tu madre, como lo hiciste tú. ¿Para qué? Para encerrar el hambre. Pero el hambre no se encierra, se siembra, y tú has germinado la semilla. El tronco tembló. La figura de su abuela se deshizo en polvo de corteza, y en su lugar, desde el hueco, se arrastró algo largo, esquelético, cubierto de piel vieja y ojos cerrados. Era el lobo. No como antes. Ahora era raíz, carne y sombra. El cuento no termina con la muerte del lobo, dijo. Termina cuando el lobo tiene un nuevo nombre, uno que tú le darás. La daga tembló en la mano de Caperucita. El medallón comenzó a iluminarse otra vez. Recordó lo que su madre le dijo en un sueño. No luches contra él, nómbralo, rómpelo desde adentro. Cerró los ojos, sintió el nombre antiguo en su boca, pero esta vez, lo cambió. En lugar de Urcalan, dijo, fin. El eco de esa palabra resonó como un trueno inverso. La criatura se retorció. Gritó. Las raíces se partieron, como huesos viejos, y entonces todo se desmoronó. Capítulo 8. El último sendero. Cuando Caperucita abrió los ojos, ya no estaba en la caverna. Se hallaba de pie en el mismo bosque de siempre, y sin embargo, no lo era. El aire era inmóvil, espeso como vidrio. Las hojas estaban suspendidas en su caída. Las aves en las ramas no cantaban. Todo estaba congelado, salvo ella. Dio un paso, y el mundo se quebró como si caminara sobre cristal. Una grieta se extendió entre los árboles, abriéndose a un sendero largo, recto, iluminado por una luz crepuscular imposible. Al fondo, su casa, pero no como la recordaba, más vieja, más torcida, como si llevase siglos vacía, y frente a la puerta, una figura, una mujer con capa roja, más alta, más erguida, un reflejo de sí misma, pero con los ojos negros como carbón apagado. ¿Quién eres?, preguntó Caperucita, con la daga aún manchada en la mano. Soy lo que queda, respondió la otra, lo que sobrevive cuando tú olvidas. El lobo no era un ser, era un ciclo, un deseo, una historia que no se cansa de contarse. Dio un paso hacia ella. Las sombras se estiraban detrás como alas abiertas. Y tú, susurró, creíste que podías matarlo con una palabra. Los nombres se rompen, pero los cuentos se repiten. Caperucita apretó el medallón. No brillaba. Yo no lo repetí. Lo enfrenté. La figura sonrió. Era su sonrisa, pero podrida de algo ancestral, y al hacerlo, le diste forma, cuerpo, alma. Ahora está en ti. Un escalofrío recorrió su espalda, su reflejo se desvaneció en el aire como humo rojo, y detrás de la puerta, se oía un llanto. Un niño abrió la puerta con mano temblorosa. Dentro,
El interior era idéntico al que su madre describió en cuentos: la cuna, el fuego apagado, las ventanas clavadas con cruces de sal, y en el centro, un niño envuelto en una manta roja, llorando. Se acercó, lo levantó. El niño la miró, y sonrió con colmillos diminutos. Caperucita no gritó, solo cerró los ojos, porque lo entendió. El ciclo había comenzado de nuevo, pero esta vez, era ella quien lo contaría. Capítulo 9. El silencio del eco. El fuego de la chimenea estaba encendido, pero Caperucita no recordaba haberlo encendido. Se encontraba sentada en una mecedora que crujía suavemente con cada oscilación. El niño, envuelto aún en la manta roja, dormía en sus brazos. Su respiración era lenta, su pulso, demasiado silencioso. El mundo a su alrededor estaba detenido. Los relojes no giraban. Las sombras en las paredes ya no obedecían a las llamas, sino a otra cosa, más antigua. La casa de su abuela no era una casa, era un umbral, un lugar que existía entre el cuento y el olvido, y ella, sin darse cuenta, ya había cruzado el umbral. En el fondo del pasillo, la puerta del sótano estaba entreabierta. No recordaba haberla abierto, pero podía oír algo que venía de abajo, un eco, un lamento, un espejo de su propia voz. ¿Qué soy ahora?, susurró al niño dormido. Los ojos del bebé se abrieron, y por un instante, eran los suyos. Caperucita lo colocó suavemente en la cuna. El aire se volvió más denso a cada paso que daba hacia la puerta abierta. Bajó los escalones de piedra, uno a uno. El eco de sus pasos sonaba antes de que el pie tocara el suelo. Abajo, la oscuridad tenía forma y voz. Te advertí que no hablaras con nadie, dijo la sombra, con la voz de su madre. No lo hice, respondió Caperucita, temblando. Sí lo hiciste, cuando pensaste, cuando recordaste, cuando te nombraste a ti misma. Una figura emergió de la negrura. Era ella, de nuevo, pero más joven, más salvaje. Tenía los ojos brillantes de miedo y de hambre. Yo fui la primera, dijo la otra, y tú, eres la última. Somos todas. Somos el final del cuento, y su comienzo. En ese momento, el eco se rompió, la oscuridad se alzó como una ola, y todo se llenó de risas, voces, gritos, todas las Caperucitas anteriores, todas las que lo intentaron, todas las que fracasaron. El lobo no era una bestia, era una idea sembrada en cada generación, una leyenda viva que necesitaba cuerpo, alma y carne para seguir existiendo, y ahora, tenía una madre, una nueva narradora. Caperucita no gritó, solo aceptó, y cuando volvió a subir las escaleras, el niño ya no era un niño, y ella, ya no era del todo humana. Capítulo 10, donde terminan los cuentos. No hay caminos de regreso cuando el bosque te nombra. Caperucita ya no vestía su capa roja, ahora era su piel. La cuna estaba vacía. El niño, esa semilla de lo que vendría, se había ido. Caminaba solo, descalzo, por el mismo sendero que ella conocía, solo que ahora, cada paso dejaba una huella que ardía lentamente. El bosque la obedecía, o al menos, fingía hacerlo. Donde antes hubo ramas, ahora había brazos. Donde antes hubo árboles, ahora había testigos. Caperucita caminaba entre ellos, descalza también, con los ojos cerrados. Cada paso la conectaba con todas las que vinieron antes: niñas, madres, sombras, brujas, voces que susurraban dentro de su pecho. El lobo ya no era una criatura externa, ahora lo llevaba en el alma. ¿Cuántas veces más será contado este cuento?, preguntó una voz desde el aire, desde las hojas, desde su propia lengua, hasta que alguien se atreva a olvidarlo, respondió. Pero nadie lo hace, porque olvidar es morir.
y contar es sobrevivir. Al llegar al centro del bosque, encontró un claro que no recordaba. En él, una piedra alta, cubierta de runas, rodeada por cráneos de lobo, niños, ancianas, en lo alto de la piedra, un libro, sin título, sin autor, solo piel, y letras escritas con sangre vieja. Caperucita lo abrió, y leyó: había una vez una niña que cruzó el bosque, y al decirlo, supo lo que debía hacer. Se sentó frente al libro, tomó la pluma de hueso, y comenzó a escribir, no su historia, la historia de la siguiente, porque el ciclo no se rompe destruyéndolo, se rompe negándose a contarlo, y con cada palabra, con cada línea, Caperucita se deshacía, primero el rostro, luego las manos, luego los recuerdos. Cuando el sol se alzó, ya no quedaba nadie en el claro, solo el libro, cerrado, y un eco, lejano, de una niña cantando.